Bueno, vamos a continuar con la clase y siguiendo el temario estamos aquí en las ecuaciones de energía. Vimos más o menos la ecuación general, ¿no? Hicimos la deducción, más o menos tratamos de hacerla con algunos pasos que ya no hicimos, pero que llevarían tiempo. La ecuación de energía mecánica, pues ya la habíamos visto acá, ¿no? En el tema 2, y simplemente aquí lo que hicimos es de esta le restamos la energía mecánica y llegamos a la ecuación de energía térmica. Posteriormente la pasamos a una forma más práctica en función de la temperatura, ¿no? Y ya es todo lo que nos dice aquí, por supuesto. Aquí lo lógico es, bueno, ya que tenemos las ecuaciones de energía, pues vamos a utilizarlas, ¿no? Entonces, vamos a ello. Y entonces, las tablas del libro que se utilizan son esta 10.2.1, donde simplemente nos viene la ecuación de Fourier en diferentes coordenadas, ¿no? Por ejemplo, Fourier en coordenadas rectangulares cuando va directamente en dirección X, ¿no? Recordaremos que esta es muy parecida a la ley de Newton de viscosidad, donde en lugar de la K teníamos una viscosidad y en lugar de T teníamos una velocidad, ¿no? Y en lugar de Q era una tau, ¿no? Bueno, pues aquí está para varias direcciones, también para coordenadas cilíndricas y esféricas, y creo que lo más práctico sería pues ver los problemas que hicimos por balance. Recordaremos el primer problema que hicimos por balance, que fue del conductor eléctrico. Un cable, podríamos decir, un cable, pero sin eh, recubrimiento, no es un cable que no tiene aislante, es de puro metal. Hicimos la expresión y de la misma manera lo que nos estaríamos ahorrando es esto, ¿no? Hacer este balance para llegar a esta. Ahora vamos a tratar de llegar a esta con las ecuaciones, ¿no? Entonces, de esas ecuaciones, podemos usar las ecuaciones de la 10.2.2, que se acuerdan que estas son las generales, ojo, de flujo de energía y cantidad de movimiento, ¿ok? Y están también las ecuaciones ya más restringidas para simplemente fluidos newtonianos, donde tenemos densidad, viscosidad y K constantes, o se consideran constantes, porque, ojo, sí pueden variar con la temperatura, ¿no? Pero para fines prácticos a veces pues, no varían tanto y se toma un valor promedio y se toman constantes. Y si no queremos considerarlo constantes, tendríamos que usar estas expresiones de la 10.2-2, ¿no? De esta tabla. Y aquí tenemos en una sola página las tres expresiones para coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas. ¿Ok? Y esta para igual coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas. Ojo, entonces ya saben, lo primero es que ese problema podríamos usar sin ningún problema acá. Entonces, podemos usar esta expresión. En este caso teníamos un cilindro sólido, no tenemos ni siquiera fluido newtoniano, pero no importa, se pueden usar estas. Acuérdense que es para sólidos y fluidos newtonianos, se puede usar conducción. Perdón, fluidos laminares, ¿no? Fluidos newtonianos, pues ya entra esta parte, ¿no?
podríamos decir las pérdidas por fricción, ¿no? O por ese rozamiento. Aquí me dice que la constancia de la presión implica que CB es igual a CP, básicamente, ¿no? Acuérdense que CB es la capacidad calorífica volumen constante, pero comúnmente, como dice, la P no varía tanto o es constante, entonces comúnmente utilizamos CP, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos un conductor cilíndrico, entonces lo lógico sería utilizar esta ecuación para coordenadas cilíndricas y eliminar los términos que no funcionan. Entonces vamos a agarrar esta expresión de la tabla 10.2.2 con estas restricciones. Aplica para nosotros, consideramos K constante básicamente, ¿no? El problema que tenemos del conductor, básicamente estamos considerando que K es constante. Por supuesto, la densidad también tiene que ser constante porque es un sólido, prácticamente ni siquiera con la temperatura cambia su densidad. Y lo de la viscosidad, pues ahí no aplica, ¿no? Porque no es un fluido. Entonces no importa, no importa que no tengamos un fluido, lo podemos utilizar. Entonces, ya se la saben, vamos a, voy a copiar esa ecuación. Y como digo, ya se la saben, lo único que tenemos que hacer es eliminar términos, ¿no? Vamos a poner resolviendo el problema del conductor cilíndrico entonces si se fijan de entrada lo primero que tenemos que ver es que es estado estacionario, ¿no? O aquí lo podemos poner estado estacionario se van a hacer términos y todos estos términos se van también porque no hay movimiento, ¿no? No se están moviendo, esto me implica que hay unas velocidades acá de movimiento. Y en el caso, recordaremos que este era los términos de DQ, ¿no? Pero aquí ya están ya aquí ya integraron Q, la ley de Fourier, dentro de estas expresiones. Ojo que también podemos usar las generales, ¿no? Esta de acá también, aquí es lo que yo les comento, es esta parte, pero aquí dentro de Q pues ya metieron las expresiones de que Q es igual a menos K, etcétera, ¿no? Y como K se considera constante, pues la sacan acá. Y por eso estamos usando preferentemente esa. Si se fijan, aquí está, ¿no? La sacan como constante. Y ya simplemente es eso, ¿no? Entonces, nosotros recordaremos que tenemos el cilindro y teníamos aquí en dirección R la transferencia de calor. Ok, entonces había una variación de temperatura con respecto de R, ¿no? Por lo tanto, solamente decíamos que era R, no hay variación con respecto de θ y no hay variación con respecto de Z, ¿no? Ok. Después todo esto tiene que ver con el roce debido a si es un fluido newtoniano, ese fluido, pues como ya sabemos, ¿no? Son como láminas que van rozando entre ellas, aunque sean turbulentas, son moléculas que se van rozando entre ellas en el movimiento, ¿no? Pero en este caso nosotros no tenemos un fluido, tenemos un sólido, ¿no?
Entonces todos estos, ¿ok? El sólido, pues no hay un fluido. Por eso todo esto no hay un fluido. Ojo, muchas veces estos términos se eliminan, a menos que sea muy importante ese roce en el caso de los líquidos, pero aunque sean gases, que sí sería un fluido, ¿no? Digamos, bueno, si estuviéramos trabajando con un gas, diríamos, sí hay un fluido, pero como que estos roces, esta viscosidad es tan baja que también muchas veces podemos eliminar todo esto, debido a que un gas casi no genera ahí pérdidas o genera calor por roces debido a esa famosa fuerza viscosa o fuerza tangencial, ¿no? Que se va generando el esfuerzo, ¿no? Por tanto. Entonces, esto de aquí no cambia la temperatura en teta y en zeta, nada más en R. Entonces, si se fijan, ¿qué me queda? Me queda del lado izquierdo, todo se hizo cero, entonces me queda cero. Y del lado derecho, nada más me queda este término, ¿no? Que es igual a K por 1 en R diferencial con respecto de R diferencial de T con respecto de R. Y ya está. ¿A cuál teníamos que llegar? A esta de acá. Entonces, hay algo importante que dijimos la última clase, ¿no? No recuerdo cuál era la última clase. 3, 2, 4. Ya no sé dónde nos quedamos en la... Ah, bueno, perdón, es que esta no la tengo aquí en la pizarra, ¿no? Esta nada más es un PDF, pero en la última clase recordaremos que decíamos, bueno, aquí mismo nos dice esta nota, ¿no? Los términos de entre corchetes corresponden a la disipación viscosa y generalmente pueden despreciarse, excepto para sistemas con gradientes de velocidad elevados, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos? Todos los términos de Tau, que en realidad son estos, ¿no? Aquí está Tau, pero ahí ya metieron ya la ley de Newton de viscosidad, porque para fluidos newtonianos, pues ya meten la ley de Newton acá. Entonces, a lo que iba, ¿no? Recordarán que decían todo lo que son esos términos que le llaman fuentes de calor, que son, por ejemplo, manantial eléctrico, manantial químico, manantial nuclear, que por ejemplo el manantial eléctrico le ponen SE, el manantial nuclear SN, ¿no? Eso decía simplemente de todas las ecuaciones que vimos, hasta de las que están ya simplificadas, lo único que hay que hacer es agregar del lado derecho ese término. Si existe, ok, entonces simplemente lo agregamos. En este caso teníamos un conductor así tipo cilíndrico, el cual estaba generando calor debido a un manantial eléctrico, ¿se acuerdan? Entonces es lo que tenemos acá.
Eso lo metimos dentro de dentro del balance, ¿no? Aquí en la parte de qué se genera, ¿no? Entonces, aquí está el término este, ¿no? Aquí, por ejemplo, ok, si no me recuerdo, aquí explicamos que esto, balance de energía general, esto se hace cero, pero en un balance nada más de calor, sí puede haber generación de energía y aquí es donde metimos el término SE, ¿no? Entonces, ya está. Y bueno, y con el balance llegamos a esta expresión y nosotros tenemos que llegar a esta, ¿no? Entonces, pues ahí no se parece, pero todavía me falta agregar más SE. Yo aquí simplemente puedo hacer esto, como la K es una constante, puedo hacer esto 1R diferencial con respecto de R y dejar esta R y meter la K, ¿no? Meter la K, dt en dr, ¿ok? Eh, ya está, más ese, ¿no? Entonces, esta acá como es constante, pues la puedo sacar o la puedo meter acá sin ningún problema dentro de esta expresión. A lo que voy es que de acuerdo a la tabla que vimos esta, o sea, recordaremos que hay un calor en dirección R y recordaremos que para cilíndricas UNR es esta, ¿no? De hecho la voy a copiar, ¿no? Esta de acá, la C, esta de aquí es QR, ¿no? Entonces, de esta expresión, yo voy a tener esta expresión, la voy a pegar por acá. Por lo tanto, ¿ok? Entonces, voy a pegar esa expresión y voy a poner aquí para que quede separado. Y entonces de aquí, bueno, lo voy a cambiar. Aquí lo que puedo ver es que esto, de aquí, eso no, esta parte de acá, es igual a menos QR, ¿no? Porque es básicamente K dt en dr, ¿no? Pero como tiene signo negativo y aquí tiene positivo, pues yo tendría que multiplicar por menos ambos lados, se volvería más, entonces se vuelve menos QR, ¿no? Entonces yo lo puedo escribir eso así, menos QR más SE. Ahora voy a pasar del lado izquierdo toda esta parte y este menos no tiene ningún problema, este menos lo puedo sacar, ¿no? ¿Ok? Este menos lo puedo sacar acá y pasaría del otro lado todo positivo, ¿no? Entonces quedaría 1 en R. Ojo, como ya nada más con respecto a una variable, yo las puedo poner ya que en lugar de parcial es total.
y ya está. Y creo que lo que estoy tratando de hacer es llegar a esta. DR, QR en DR es igual a R por S, ¿no? Entonces, creo que por ahí está. Y aquí simplemente lo que tendría que hacer es de R en QR con respecto a DR es igual a, y la R pasa aquí multiplicando por S. Creo que esa es la que llegamos, ¿no? Ahí está. Exactamente. Entonces, pues ya está. Esto es a lo que tenemos que llegar y ya de ahí ya resolverle el problema sería lo mismo, ya a partir de esta expresión, pues ya lo que sigue es lo mismo, ¿no? Ya es integrar y aplicar todo esto lo mismo. Nada más es lo que nos estamos eh, ahorrando, podríamos decir que es el balance, ¿no? Por ejemplo, en paredes cilíndricas compuestas, pues quedaría lo mismo. ¿Se acuerdan que hicimos el problema de paredes cilíndricas compuestas? No sé si por aquí quedó. Pero es este nodo sería como 32B, okay, 32C, es esto, ¿no? Esto de paredes cilíndricas, ¿se acuerdan que el balance de agua lo hicimos en una parte acá? Dentro de alguna de estas resistencias hacemos el balance y el balancito pues nos quedó así, no muy sencillo. Esto básicamente sería prácticamente lo mismo para paredes cilíndricas compuestas. Esto de acá, entonces eh, sería exactamente lo mismo, pero con la diferencia. Lo único que me quedaría es el término de conducción, también vamos en dirección R en esas paredes cilíndricas. Entonces me quedé a cero igual con esto, pero ahí no teníamos no teníamos un manantial, ¿no? Entonces nada más nos quedaría esta parte. De hecho, la voy a copiar. Bueno, de acá. Nos quedaría así. ¿Ok? Ok, no se tiene un manantial que le ponga un término de generación de calor, ¿no? Y ya está. Entonces, lo que no recuerdo es nada más queda DRQR sobre DR igual con cero, ¿no? Entonces, pues aquí está. Otra vez lo mismo. Esto de aquí es menos QR, entonces esto me queda, bueno, más bien 1 en R diferencial con respecto a DR de RK DT en DR, ¿no? Entonces, meto la K para que esta parte de acá sea QR y así 0 es igual a 1 en R diferencial con respecto a DR de R QR, ¿no?
Ah, pero ese era negativo, entonces me va a quedar negativo. Pero, ojo, este es menos QR, pero ese negativo lo saco y aquí no hay ningún problema, porque si yo lo multiplico por menos uno, que de hecho creo que aquí también pasaba algo parecido, ¿no? Si se fijan, aquí quedaba negativo, exactamente llegamos a esta, ¿no? Quedaba negativo, pero lo multiplicamos por menos uno, ya me queda así. Entonces, lo multiplicamos por menos uno y ya me queda eh, 0 igual a 1 en R. Bueno, entonces, de hecho, este R si pasa del otro lado multiplicando se hace 0, ¿no? Y por eso nada me queda 0 igual a, yo diría, ¿no? Si yo multiplico todo por R de R, mejor, no nada más por menos uno, sino por menos R de R, eso me va a quedar del lado izquierdo todo a multiplicar, aquí por 0 me da 0 y esto al multiplicar acá, se me va a ir la R, el menos se me va a volver más y también el de R se me va a ir, ¿no? Entonces me queda diferencial de R. O lo puedo dejar en DR, ¿no? También, no sé cómo lo dejé allá. Sí, así lo dejé. DR. Entonces nada más multiplicamos por R, ¿no? Por menos R. Entonces al multiplicar por menos R, 0 se hace 0 y este se hace más y la R se me va con la R y me queda, este de R no lo voy a hacer porque en teoría este va a pasar después acá y va a ser integral de 0 diferencial de R y me va a quedar una constante, ¿no? Entonces, esta es la ecuación por balance. Está igual